Hola, hoy te contaré una historia muy bonita, tierna y desconocida sobre un vínculo entre Karol Wojtyła y su papá que lo conducirá a construir una amistad muy especial con el Espíritu Santo. El futuro Juan Pablo II tenía apenas 12 años de edad cuando ocurrió este conmovedor episodio a raíz de las serias dificultades que tenía el niño con sus estudios, específicamente con la matemática. También te contaré detalles de excepción sobre la infancia de quien se convertiría en papa, la guerra de su natal Polonia, la profesión de su mamá, la relación con su hermano y el secreto que le compartió su papá. Pero alto, si eres nuevo en el canal, por favor sígueme para que descubras cada semana nuevas historias edificantes de fe y elementos curiosos de espiritualidad que son relevantes tanto para creyentes como para no creyentes. Comenzamos. Done al mondo ogni bene. Sí, al pequeño Karol le costaban mucho las matemáticas, tanto que se lo confió a su papá, con quien tenía una amistad estrecha. Sin embargo, vivían en un contexto sumamente complicado, porque aunque aprendió de joven el oficio de sastre, su papá era militar. Por ello es crucial que demos un rápido paseo por Europa. El niño nace en el año 1920. Eran tiempos de lucha muy duras, principalmente la guerra polaco-soviética, que se prolongó entre 1919 y 1921 y tuvo un impacto muy grande en la recién independizada Polonia. La familia Wojtyła vivía en un pueblito de Polonia llamado Badawica, que contaba con un mercado activo y algunas pequeñas industrias de procesamiento de alimentos y artesanías. La fe católica era una parte integral de la vida cotidiana de sus habitantes y la iglesia local era un punto central de la comunidad, lo que hizo que se arraigaran profundas tradiciones. Es en ese contexto en el que se forma el papá de Juan Pablo II, quien también se llamaba Karol, un hombre de carácter fuerte y también de mucha oración. Era maduro y joven, adulto contemporáneo de 40 o 41 años en esa ocasión. La Polonia de esa época también era una nación joven que había recuperado su independencia en apenas 1918. La familia sufría los ecos del conflicto. En casa se vivía una situación económica precaria como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y los costos de las contiendas. Su padre conocía bien los riesgos, sobre todo porque estaba en batalla debido a sus deberes militares y a su participación en la vida pública ligada al nuevo Estado polaco, por lo que se preocuparía mucho por la formación del niño. Habían pasado situaciones muy duras y el vínculo entre padre e hijo era grande. El tiempo que compartían en el hogar era de alta calidad. Su papá era un hombre profundamente religioso y de principios, quien se encargó de su crianza. Con él compartía mucho más que el nombre de pila y le llamaba cariñosamente Lolek. Además conversaban cosas del día y posibles confidencias de la escuela mientras estaba en casa a cargo de las tareas domésticas, pues la madre del pequeño había muerto un lustro antes. Se llamaba Emilia y era maestra de escuela. Su vida se apagó con un ataque cardíaco e insuficiencia renal en 1929, lo que quiere decir que Karol tenía apenas 8 añitos y estaba próxima a cumplir los 9. A quien sí que conoció fue a Edmund, con quien tuvo una extraordinaria cercanía. Lo quería y mucho. Era un chico genial, pero volvamos a la época. Muere la madre de ambos y un año más tarde su hermano Edmund se gradúa de médico. Las relaciones afectivas de Juan Pablo II en el hogar de los Wojtyła fueron especialmente accidentadas e incluso de corte traumático para el pequeño Karol. Tuvo una hermanita mayor, Olga, a quien no llegó a conocer porque murió 16 horas después de nacida. Luego fallece su madre, se hace médico su hermano, a quien literalmente adoraba, y unos 4 años después también muere. El futuro papa tenía 12 años y Edmund 26. Muere siendo médico después de tratar a un paciente a sabiendas de que no existía vacuna para la enfermedad que tenía. Y no le importó porque su prioridad era salvar vidas. Fue profundamente triste lo ocurrido y para el niño Karol Wojtyła fue devastador. Su hermano murió un diciembre, concretamente en 1932. La región de Bielsko estaba afectada por una epidemia de escarlatina. Especialmente talentoso, a pesar de su relativamente corta edad, de 26 años, el médico era jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital. Quizá por eso más tarde Juan Pablo II se convertirá en el primer pontífice en ingresar a un hospital público.
En cuanto a su hermano médico, se le recuerda como un galeno extremadamente dedicado y muy comprometido con el bienestar de sus pacientes, incluso poniendo en riesgo su salud. Se cree que contrajo la enfermedad mientras atendía a una joven paciente que sufría de la mencionada escarlatina. En efecto, varios testimonios afirman que todos tenían miedo de acercarse a ella, pero el doctor Wojtyła decidió hacerse cargo de su cuidado de forma directa, algo que le costó la vida y causó un impacto significativo en el futuro papa. Muere la paciente y muy pocos después muere también él. Más tarde, siendo pontífice, dirá Juan Pablo II, «Fue un shock para mí», reconociendo que aquel episodio quedó grabado en su memoria para siempre, lo que también labrará parte de su destino, pues de hecho consideraba a su hermano un santo al haber sufrido un martirio del deber, es decir, al haber dado la vida por otros en el cumplimiento de un servicio. Este ambiente de una nación renaciente bajo la sombra de guerra, hijo de un padre con experiencia militar involucrado en la defensa de su país, sin la presencia física de su mamá, de su hermana, de su hermano, definitivamente delineará los futuros esfuerzos del Papa por un mundo de paz. Haber sufrido las consecuencias del nazismo y del comunismo en Polonia le dieron una comprensión profunda de los peligros de las ideologías totalitarias que niegan la dignidad de la persona humana y conducen a la opresión y la violencia. Fue este marco el que constituyó a Juan Pablo II como un líder mundial enérgico, con una patente fuerza religiosa y la convicción de valores éticos y familiares, labrados en un hogar caracterizado por las pérdidas y también por el dolor. Y es aquí donde cobra particular interés esta historia, que a mi modo de ver requería este particular preámbulo. Porque el niño no tenía más que a su padre para contarle esas tristezas y frustraciones. Por eso desarrolló una conexión emocional y afectiva tan directa y tan cercana con él. A los 12 o 13 años, el chico se acerca a su papá y en una de sus conversaciones le confiesa conmovido que tiene serias dificultades con los estudios. No con todos, con una materia en particular. Le costaba mucho la matemática, le resultaban complicadas y frustrantes. Su papá no se mostró ajeno a lo que le ocurría a su hijo, al contrario, fue tierno e intentó genuinamente ayudarlo. Pero ¿qué podía hacer en casa un militar literalmente en guerra para apoyar a su pequeño hijo? Buscó en su biblioteca, hurgó con atención y sacó un libro que hojeó en detalle y con cuidado. Habiendo encontrado algo en particular, marcó una página y luego le entregó el cuadernillo al chico, señalando con la mano una sección. Imaginen por un momento la vulnerabilidad de un niño compartiendo una de sus mayores dificultades con la persona en la que más confía. Fue en ese sencillo acto de un padre buscando ayudar a su hijo donde se escondería un secreto espiritual de gran valor. Imaginemos la escena, el pequeño Lolek de 12 años de edad, ansioso por el regalo de su papá, abriendo los ojos de forma gigante en una mezcla de asombro y emoción al recibir el obsequio que le sería de tanta ayuda, y un abrazo tierno entre padre e hijo conmovidos. Y la ayuda que su padre le ofreció vino en forma de una orden muy particular, una que Carol cumpliría toda su vida. Lee aquí, le dijo, había una oración, una que marcaría el inicio de una amistad muy especial. Aquel militar efectivamente le dio una orden, al menos así lo diría en tono jocoso pero respetuoso el Papa cuando confesara 50 años más tarde que la había cumplido sin falta cada día de su vida. ¿Cuál era la orden? Leer la oración, conocer al personaje citado, pedirle ayuda y hacerse amigo de él. En ese crucial instante, el padre le confiaba al hijo un secreto espiritual profundamente valioso, el auxilio divino del Espíritu Santo. ¿Cuál era la oración que aprendió el niño que se convertiría en Juan Pablo II y meditaría cada día de su vida? Se sabe con certeza que estaba dedicada al Espíritu Santo. Se cree que el libro que obsequió aquel día su papá a su hijo era un devocionario. Sin embargo, no se conoce con total precisión cuál fue la oración. Aunque una de las versiones más aceptadas es que se trataba del himno más tradicional y reconocido al Espíritu Santo en la Iglesia Católica, cuyo título en latín es Veni Creator Spiritus, y que significa Ven Espíritu Creador. También pudo tratarse de la oración contenida en el Veni Sancti Spiritus, que en español traduce la invocación Ven Espíritu Santo. Es fascinante cómo una oración tan humilde y sencilla recoge e invoca los dones más poderosos que nos puede dar la Iglesia a través del Espíritu Santo. Y tiene sentido si se considera que entre esos dones figuran el don de conocimiento
que permite comprender mejor. El don de sabiduría para entender las cosas respetando el designio de Dios. El don de ciencia que nos permite un conocimiento efectivo, así como ver el amor y la belleza de Dios en todo lo que nos rodea. Naturalmente existen versiones y adaptaciones, como una muy bonita y sencilla que te compartiré al final de este episodio para que la aprendas como Él y la uses como ayuda para lograr esa amistad tan especial con el Espíritu Santo. Sin duda, Él será un gran aliado en nuestra vida en todo sentido. Juan Pablo II fue un papa excepcional. La caída del muro de Berlín, sus esfuerzos contra la Guerra Fría y la amenaza nuclear, el diálogo interreligioso, su liderazgo moral y espiritual en la pacificación del mundo son solo algunas muestras patentes del legado de este gran santo. Pero cuéntame, ¿conocías esta historia? ¿Conocías estos detalles? ¿Habías escuchado de estas anécdotas? Házmelo saber en los comentarios. Para mí es muy importante lo que tú piensas y ese feedback con respecto al contenido que elaboro cada semana. Así que si me quieres apoyar, por favor sígueme y comparte. Recuerda activar las notificaciones porque tenemos un encuentro cada semana. Dio ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, Papa, a guidare l'intera tua Chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Y ahora, como les prometí, quiero compartir con ustedes esta hermosa y sencilla oración, la misma que acompañó a Juan Pablo II desde su infancia. Espíritu Santo, te pido el don de la sabiduría para comprenderte mejor y tus divinas perfecciones. Te pido el don del entendimiento para comprender mejor el espíritu de los misterios de la Santa Fe. Dame el don de la ciencia para que sepa orientar mi vida según los principios de esta fe. Dame el don del consejo para que en todas las cosas pueda buscar de ti consejo y encontrarlo siempre contigo. Dame el don de la fortaleza, para que ningún miedo o consideración terrenal pueda arrancarme de ti. Dame el don de la piedad, para que pueda servir siempre a tu majestad divina con amor filial. Dame el don del temor de Dios, para que ningún miedo o consideración terrenal pueda arrancarme de ti. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Amén. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Espero que esta historia y esta oración te hayan impactado tanto como a mí. Nos vemos de nuevo en la próxima historia. Hasta la próxima.